se nos aparecieron aproximadamente como unas 3 veces. La última fue muy contundente porque fue encima del carro, nos alumbró el carro. Fue muy, muy tajante la experiencia, muy vívida, muy física. Estimados amigos de demonios, hoy visitamos virtualmente un nuevo país en el canal. Nos vamos a Centroamérica y nos vamos al bello país de Costa Rica. Ahí estamos con el amigo Alexis Astúa, quien es uno de los principales investigadores y difusores del tema ovnis en aquel país. Alexis, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Bienvenido al canal. Y como siempre les digo a mis invitados, como primera pregunta, como disparador para empezar a charlar, es ¿quién es Alexis Astúa? Muchas gracias, Carlos. Qué bueno estar a la distancia, virtualmente, como lo dices, con Argentina, enlazados allá. Un placer estar en tu canal, en tu portal Demonios. Hace ya varios años que estamos en contacto, ¿cierto? Por nuestra amiga en común, Hilda Burto. En efecto, en este mundo virtual que tenemos ahora, pues nos da la facilidad de comunicarnos, de intercambiar interesante información de este tema que tanto nos apasiona, que es el fenómeno OVNI. Bueno, ¿quién es Alexis Astúa? Bueno, yo tengo 42 años, vivo en Costa Rica, tengo más o menos unos 25 años involucrado en el fenómeno OVNI, desde muy jovencito. Inicié como muchos, yendo a conferencias, talleres, leyendo, investigando un poco. Luego ya hice mis propias investigaciones en el campo, trabajé en unos grupos de contacto que se llaman también. He trabajado con ufólogos de renombre acá en Costa Rica, me dedico a la difusión. Yo tengo mi trabajo, soy ingeniero en sistemas y también me dedico a la electrónica. Pero sin embargo, en la parte virtual, en lo que es el enigma y el misterio, me gusta el tema OVNI desde hace mucho tiempo y pues tengo mi portal web por aquí, tengo mis grupos de Facebook, tengo varios en redes sociales, me muevo bastante bien y pues me he dedicado a esto de la difusión del tema de una manera muy filosófica, muy objetiva, pero siempre ampliando a las posibilidades que pudieran suceder en el momento. Y pues estamos a la orden siempre para compartir con los amigos que les interese el tema a través de este medio virtual que, como te decía, tenemos, pues ha sido un poco más sencillo para esta generación intercambiar y globalizar toda esa información que se ha dado durante los últimos 50 años, podríamos hablar relativamente, y pues ha sido muy interesante compartir con personas de todas las partes del mundo, de todas las etnias, y siempre abiertos a las nuevas posibilidades, como te decía. ¿Cuál fue tu inicio con el mundo del misterio? Y no me limito solamente al tema OVNI. ¿Hubo algún hecho, algo que te metió en estos temas? Bueno, yo empecé, digámoslo así, sin ver. O sea, me inicié con el tema OVNI y los temas paranormales, el misterio y la metafísica y esto, solo por mera curiosidad. Yo estaba en ese momento cursando la secundaria y me empecé a investigar los temas en libros y todo esto, como les decía al principio. Sin embargo, con el tiempo me convertí en una persona que ya tenía el conocimiento de causa, es decir, pude tener experiencias físicas con esos objetos, con personas, con compañías, con testigos, en presencia de testigos, y me fui involucrando más y más en la parte más filosófica del asunto OVNI, la parte contactista. Actualmente no es tanto así, sin embargo, sí estoy trabajando con algunas personas, algunos grupos, llevo algunos casos interesantes aquí en Costa Rica. Y pues el disparador, podría yo decirlo, como para contestar tu pregunta, fue la mera curiosidad al inicio.
Sin embargo, ya obviamente conforme va pasando el tiempo hubo otros agentes que me inducieron a profundizar un poco más en ciertos aspectos del fenómeno ovni per se. Sin embargo, uno en esto siempre está embarrándose de ciertas temáticas paranormales, científicas, de investigación de campo, qué sé yo. O sea, hay muchos temas que se entremezclan, ¿cierto? Porque la ufología o el estudio del fenómeno ovni conlleva precisamente trastocar otras ramas del estudio del conocimiento humano, y pues hay mucha tela que cortar en esto. Realmente uno, conforme va pasando el tiempo, se va como especializando en estos temas. Por ejemplo, nuestra amiga en común, que es Hilda Hurto, el tema de ella, en el que ella se ha especializado, es en el tema de las abducciones o secuestros. En mi caso, yo me he especializado un poco más en el acercamiento frontal con esas inteligencias, o llamémoslo contactismo de alguna manera, y pues en eso he estado investigando bastante el tema, he tenido experiencias de campo, y pues realmente ha sido muy enriquecedor poder compartir con muchas personas y poder tener esas experiencias en compañía de ellas. Lamentablemente acá a Argentina nos llega mucha información, Ujú, más que nada previo a toda la era de Internet, a las redes sociales, sobre lo que ujú. ocurre con el fenómeno ovni en Costa Rica. Intuyo que debe ser un país con una rica casuística, pero lamentablemente, reitero, por ahí no llega esa información acá a Claro. Argentina puntualmente. Si yo te pido que me resumas un poco la historia del fenómeno ovni en Costa Rica, ¿qué me dirías? ¿Cómo la resumirías? Claro, excelente pregunta. Por ejemplo, podríamos iniciar allá por los 60, específicamente en el año 63. El volcán Irazú, que en Costa Rica tenemos muchos conos volcánicos, más de 20 incluso, algunos de ellos están activos. En el año 63, específicamente en el volcán Irazú, inician las primeras erupciones de ese volcán que nos trajo con los pelos de punta durante varios años acá en Costa Rica. Eh, Iniciaron los avistamientos del fenómeno ovni, específicamente con el caso del ingeniero Enrique Castillo Rincón, quien tuvo experiencias de contacto con estos objetos junto con otros dos testigos, específicamente en el año 63. Más adelante de eso, siguiendo la cronología, en el año 71, allá en la famosa laguna de Cote, en el volcán Arenal, en el norte de Costa Rica, hubo un hecho insólito. Una aeronave del Sistema Cartográfico Nacional se encontraba sobrevolando esa zona para hacer mapas de cartografía. Fue un caso excepcional por ser de carácter oficial, y en una de las fotografías justamente apareció un objeto que parecía introducirse o salirse, aún no se ponen de acuerdo los investigadores, de la laguna de Cote. El caso fue investigado por los famosos hermanos Vilches Navahuel, que son grandes investigadores de acá de Costa Rica. La fotografía dio la vuelta al mundo en manos de investigadores como Jacques Vallée, el doctor J. Allen Hynek, el informe Cometa de los franceses, etc. Entonces, dio toda una explosión de casuística dentro del fenómeno ovni a nivel mundial y específicamente en Costa Rica. Más adelante, en los años 80, a inicios de los años 80, específicamente en el 80, 82 más o menos, hubo sendas oleadas del fenómeno ovni en Costa Rica, donde participaron agentes de la fuerza pública. Incluso hay documentos oficiales donde ellos narran cómo estos objetos se acercaban a las patrullas y les apagaban las patrullas, les sobrecargaban la batería del vehículo, y todo eso quedó documentado por parte de los oficiales. Más adelante también, en los 80s, sí continuaron las oleadas, donde se veían especie de, digamos, consecuencias físicas de la aparición de estos objetos, como cuando se iban los famosos apagones, que se iba la luz en varias cuadras, en varias localidades del Valle Central en Costa Rica. Hubieron muchos avistamientos por parte de muchas personas muy importantes,
Vinieron también los controladores aéreos del aeropuerto Juan Santamaría, que empezaron a hablar de sus experiencias, los pilotos también. En los 90 hubo gran cantidad de actividad, específicamente en el aeropuerto Tobías Bolaños, que es un aeropuerto que queda acá cerca de mi casa, en la zona del Valle Central. Hubo testimonios muy importantes de muchos pilotos, de muchos controladores aéreos, que ellos habían visto objetos gigantescos del tamaño de estadios sobrevolando ciertas partes del área central de Costa Rica, en el Valle Central. Hubo muchos registros de los llamados ecos o trazas primarias, que le llaman ellos, en los radares del aeropuerto. Continuaron las oleadas también. Específicamente en el año 97, en diciembre, hubo una oleada gigantesca de objetos acá en Costa Rica, en San José, precisamente en la capital, donde unos 11 objetos se hicieron presentes a la 1 de la tarde aproximadamente y estuvieron durante bastantes minutos haciendo figuras, evolucionando encima de la capital, y miles de personas fueron testigos de este avistamiento, inclusive canales de televisión muy serios como Teletica Canal 7, que es una de las televisoras más conservadoras de nuestros medios, filmaron estos objetos. También Canal 6, Canal 42, en fin, hubo una serie de prensa, de manifestaciones de la prensa ahí, donde pudieron fotografiar y filmar las evoluciones de estos objetos en diciembre del año 97. Paralelamente a todo eso, específicamente en los 90 en Costa Rica hubo una gran oleada digámoslo así, una explosión de los llamados grupos de metafísica, grupos de contactismo, grupos esotéricos que buscaban el acercamiento a estas inteligencias. Y yo específicamente en esa década yo estuve muy involucrado en la organización de eventos de difusión masiva acá en Costa Rica sobre el fenómeno OVNI y similares. Y ahí tuvimos acá congresos donde invitamos a exponentes de la talla de Fabio Serpa, Salvador Frechedo, Sixto Paz, JJ Benítez, en fin, hubo muchas personas que figuraron por la palestra acá en Costa Rica en esa década, exponiendo sus investigaciones, exponiendo sus libros, sus casos, y hubo una gran actividad. Particularmente en los años 2000 hacia acá, la actividad ha venido en detrimento. Sin embargo, debo recalcar que desde hace un par de años para acá, específicamente mediados del año 2016, 2017 para acá, la actividad ha venido creciendo y tenemos de nuevo oleadas por acá. Tenemos registros en video, en fotografía, puesto que ya tenemos la tecnología celular en nuestras manos, donde hemos logrado bastante buena evidencia en fotografía y en video, en alta definición, de objetos que están nuevamente haciéndose presentes en Costa Rica, y las personas están reaccionando a esto de una forma muy interesante. Hay casos muy particulares que me ha tocado sobrellevar sobre la marcha y con los que he estado trabajando desde hace un par de años para acá, y pues hay toda una serie de anécdotas ahí muy interesantes, mucha información, y todo esto lo hemos estado difundiendo últimamente a través de la web. Sin embargo, a grandes rasgos, más o menos te he recapitulado lo que ha sucedido más o menos desde hace unos 50 años para acá, en este hermoso país, pequeño por cierto, de 50.000 kilómetros cuadrados, que es Costa Rica. Y de toda esa historia, de esa rica historia, yo diría, de la ufología costarricense, si yo te pido que me menciones un caso, el primero que se tenga en la mente. Ya mencionaste al pasar la famosa foto del lago Cote, o aquellos avistamientos masivos en el año 97 sobre San José, la misma capital del país. Pero sacando estos casos, si yo te pido que me menciones uno que haya ocurrido, o que vos hayas vivido, o que vos hayas investigado, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente? Bueno, hay un caso de un muchacho al que le estoy dando seguimiento, que por cierto colabora mucho conmigo en mis redes sociales y todo esto. Es un muchacho que vive en una zona un poco alejada de la capital, que se llama la zona Turrialba,
precisamente hay un volcán ahí que está activo desde hace unos 3 años para acá, el volcán Turrialba. Este muchacho inició las experiencias hace unos cuantos años, hace aproximadamente unos 4 o 5 años, lo que llamaríamos una experiencia típica de abducción, donde hay ya marcas físicas en la piel de este muchacho. La experiencia de él fue evolucionando a través de todos estos años. Él me contactó aproximadamente unos 2 años atrás y empezamos a conversar, ya nos hemos reunido varias veces y la experiencia de él ha ido evolucionando. Entonces pasó de ser una abducción típica a ser, digamos, una experiencia de contacto. Es decir, ya él interactuó horizontalmente con estas inteligencias y logró una comunicación. Tanto es así que se ha logrado fotografiar y él ha tenido experiencias con testigos, incluso en el lugar donde trabaja, que es en el hospital de Turrialba, con testigos de día de esos objetos, con su hija también, que ha logrado atestiguar, con su esposa. En fin, ha tenido una serie de personas que le han ayudado a hacer ese background de testigos que han testimoniado las apariciones de estos objetos donde él se encuentra. La experiencia de él continúa, es un caso muy interesante. Él siempre me pasa información, ha tenido varios encuentros físicos incluso con estas inteligencias, con los tripulantes de estos objetos, y pues es solamente la punta del iceberg, como te digo, porque a través de todos estos años he logrado yo tener contacto con muchas personas que a su vez han tenido experiencias de toda índole, de todo lo que uno se puede imaginar, y obviamente pues unas más objetivas que otras, hay de todo, pero para eso está la investigación y para eso está la ufología clásica, ¿no? El método científico que uno puede recurrir. Entonces realmente ha habido de todo. Ese es solo por nombrar un caso, tal y como me preguntabas anteriormente. Vos estuviste relacionado con el famoso grupo Rama. Correcto, sí. Que es un grupo del cual se ha hablado mucho, ¿no? A favor, en contra, se ha dicho muchas cosas sobre el famoso grupo Rama de Sí. los hermanos Pascual, de Sixto y Carlos. ¿Qué Ajá. me podés contar de tu experiencia en el grupo Rama? ¿O cuál es tu visión del grupo Rama a partir de tu experiencia, digamos, ¿no? Claro, yo la primera vez que tuve contacto con esta información fue ya por el año 86, una de las visitas de Sixto por acá, de las primeras, que él vino bueno, ya los grupos estaban formados, pero él vino como a repuntalar un poco el auge de los grupos de contacto acá. Yo cuando inicié en esto, me involucré con grupos de contacto que no eran específicamente de Rama, pero sí habían salido, eran como vertientes de lo que significaba el grupo Rama en ese momento. Particularmente, sí me involucré bastante con la misión Rama, tanto así que en un par de oportunidades traje a Sixto acá para que diera sus conferencias y todo. Me involucré bastante, yo llegué a ser instructor de la famosa misión Rama. Como tú dices, hay mucha polémica respecto a eso, o sea, hay detractores, hay gente que los apoya, hay de todo. Yo sí puedo atestiguar con conocimiento de causa que sí tuve experiencias físicas con objetos dentro de las agrupaciones Rama, es decir, aquellos llamados contactos programados. Dentro de la metodología de la misión Rama se siguen una serie de prácticas de meditación, relajación, mantralización, etcétera, para inducir en las personas estados modificados de conciencia y para poder ayudar a las personas de alguna manera a volverse consciente de lo que significa su propósito en la existencia. Yo sé que es un poco abstracto todo lo que estoy diciendo, pero es como para resumir y para dar una idea de lo que se trata. Dentro de estas experiencias, dentro de estas experiencias de control mental, de meditación, etcétera, algunas veces se da en los grupos
existen los llamados mensajes psicográficos o telepatía instrumentalizada. Tuvimos las experiencias de recibir estos mensajes y para corroboración de los mismos pudimos preguntar hora, fecha y lugar donde se podían o donde íbamos a ser testigos de las apariciones de estos objetos, y se cumplió tal cual lo decían los mensajes. En algunas oportunidades fuimos a varias partes del país donde pudimos atestiguar, ser testigos de estos avistamientos programados en la fecha, hora y lugar en el que los mensajes lo decían. Por ejemplo, en el norte del Valle Central, acá en Costa Rica, en la zona específicamente en Heredia, que se llama la provincia de Heredia. También en una zona muy particular que es como una especie de cuna de peregrinaje para grupos místicos, que es la zona de restos arqueológicos de Guayabo, que es una zona arqueológica muy fuerte por acá. En fin, había varias localizaciones donde nosotros acostumbrábamos ir y realizar nuestras prácticas, y fui testigo específicamente de estas manifestaciones. Más adelante, cuando ya yo me desligué un poco de los grupos de Rama, debido a que ya eso pues ya había disminuido bastante el auge, digamos, de la misión Rama acá en Costa Rica, yo me dediqué, como les decía al inicio, a la difusión del fenómeno, pero ya desde una perspectiva un poco más global, otro punto de vista, un poco más sincretista, un poco más globalizado, y eso es lo que estaba haciendo durante estos últimos años, tratando de aperturar la conciencia a estos fenómenos, pero siempre de un punto de vista más objetivo, un poco más aterrizado, más tranquilo, y siempre enfocado a la apertura de la conciencia y la metodología científica del fenómeno. ¿Cuál fue lo más cercano que estuviste del llamado fenómeno ovni? ¿Cuál fue ese encuentro el más cercano, el más impactante que tuviste con el fenómeno ovni? Sea dentro de Rama o fuera, digamos, ¿no? O fuera, sí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hace unos años, específicamente en el año 2006, que yo me acababa de desligar de la misión Rama, conocí a un muchacho de acá de Heredia, con el que tuvimos una amistad bastante interesante. Él empezó a tener experiencias de lo que el investigador, mi amigo Renato Longato, había bautizado en ese momento como el contacto digital. Es decir, aquellas personas que toman fotografías, videos o tienen algún tipo de sueño o experiencia que les induce a que los objetos aparezcan en estas imágenes, en estas fotografías, en estos videos, o incluso tener testigos de estas apariciones tanto de día como de noche. El caso es que más o menos unos años después, creo que fue en el año 2008, si no me equivoco, invitamos acá a Costa Rica a mi amigo Renato Longato, el investigador peruano norteamericano que actualmente reside en la zona de California, y él estuvo acá haciendo unas investigaciones durante aproximadamente un mes. Y ya para ese momento teníamos esta amistad con este muchacho, y durante un mes decidimos hacer un experimento de prepararnos en todos los ámbitos, físicamente, mentalmente y emocionalmente, para poder tener o intentar un acercamiento, una interacción básica con el fenómeno. Se nos dio, mediante estos llamados mensajes psicográficos, como les decía, la cita para el volcán Irazú, precisamente donde Enrique Castillo tuvo su experiencia ya pues, en el año 63, y en una fecha específica, en una hora específica, nos enrumbamos los tres, tanto Renato, este muchacho y como yo, hacia el volcán Irazú, y justamente a la hora que lo indicaba el mensaje, estos objetos se nos aparecieron. Tenemos video, llevábamos varias cámaras en ese momento, una se nos descargó, curiosamente, a pesar de que las baterías habían sido cargadas previo. Se nos aparecieron aproximadamente como unas 3 veces. La última fue muy contundente porque fue encima del carro, nos alumbró el carro. Fue muy tajante la experiencia, muy vívida, muy física, y
estos compañeros, tanto como yo, pudimos atestiguar efectivamente la realidad, no tanto del fenómeno en sí, porque ya yo lo había visto antes, tanto de día como de noche, sino de la cercanía y la facilidad con que una persona puede inducir la experiencia y la comunicación con las inteligencias que están detrás de este fenómeno. Obviamente hay todo un misterio porque no sabemos a qué corresponde, hay mucha teoría y mucha especulación respecto a lo que hay detrás del fenómeno, y eso va en nuestra psique, pero sí pudimos ser testigos de que cuando hay una intención correcta y una actitud correcta, un grupo de personas puede efectivamente acercarse al fenómeno o acercar el fenómeno hacia ellos. Entonces realmente fue una experiencia bastante enriquecedora en ese sentido. ¿Has tenido comunicación con la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI? Hace unos años podría decir que sí. Yo creo que todos los que estamos en estos temas, de alguna manera lo hemos atestiguado tarde o temprano. Existen experiencias de tipo onírico, en meditación, qué sé yo, hay muchos grados de experiencias y pienso que sí he tenido esa cercanía tácita de alguna inteligencia exógena que se encuentra detrás del fenómeno OVNI. Obviamente podríamos especular, podríamos decir extraterrestres, podríamos decir intraterrestres, maestros, seres espirituales, qué sé yo. Incluso ahora hay teorías de que son terrestres, que están en programas secretos. En fin, los investigadores nunca se han puesto de acuerdo en eso porque el fenómeno es tan variopinto precisamente como la cultura humana. Entonces no hay un arquetipo en donde nosotros podamos encajar todo el fenómeno. Hay teorías muy interesantes. Yo particularmente estoy estudiando bastante actualmente la teoría del investigador José Antonio Caravaca, la teoría de la distorsión. También pasé, como muchos otros, por la teoría del folclore de Jacques Vallée, que es un clásico, y hay muy buenos trabajos actualmente a nivel científico, como el caso de el doctor Edgar Mitchell, de la teoría del holograma cuántico, que se viene desarrollando por una serie de académicos, que eso lo estoy estudiando actualmente. Es un estudio que se hizo hace un par de años para acá, con 3.500 personas que han tenido esas experiencias de acercamiento. A nivel académico se está estudiando qué es lo que podría haber detrás del fenómeno OVNI. Entonces, volviendo a la pregunta, realmente yo no podría asegurar qué es lo que hay detrás, pero sí podría yo asegurar que efectivamente sí he tenido una experiencia de algún tipo de acercamiento hacia las inteligencias que podrían estar detrás de esto.